Tomamos 2 o 3 preguntas o 3, 4 preguntas y volvemos al panel y vamos regulando así en función de las respuestas el tiempo de debate. Así que si hay alguna pregunta. Gracias. Mi nombre es Liana Bastino, soy arquitecta. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la primera pregunta es sobre la primera presentación. Me pareció muy importante el planteo sobre el rol de los planes, pero con esa concepción integrada, digamos, entre planes y instrumentos que los hacen ejecutables. Y que hay muchos municipios donde hay experiencias interesantes. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los factores más importantes para que surjan esas experiencias en los municipios? Supongo que no es un factor, será una combinación de muchos factores. Y como creo que acá hay muchos profesionales, digamos, de arquitectura, urbanismo, ¿cuál es el rol específico de los profesionales en ser vehículos de estas nuevas ideas, digamos? Con un pequeño anexo a cuál es la importancia de la formación de los jóvenes profesionales para que estas ideas se desarrollen. Hay un pequeño punto que es puntual, que cuando hablaste de la aprobación, de la aprobación de la provincia sobre una intervención. ¿Cuál es el rol de la provincia, digamos, en la aprobación de estas intervenciones? Si es eventualmente es un caso también de tensión o de problemas de competencias. Bueno, eso sería para la primera presentación. Para la segunda, es que no sé si me escapó, digamos, ayer cuando hablamos de intervenciones urbanas, hablábamos de que estas intervenciones urbanas captaban plusvalía y había fondos etiquetados para determinadas intervenciones que iban a tener una influencia en otras áreas o por ahí en la misma área, pero sobre un tipo de población vulnerable o población que necesitaba, digamos, de inversiones. Al principio hablaste de la villa, pero yo no entendí, después me perdí un poco en la presentación, si había un componente que era de intervenir en algunas zonas, digamos, más desfavorecidas del sur de la ciudad a partir de esta intervención. Para Eduardo. El tema es en relación a los convenios urbanísticos, cómo logran trabajarlos con los colegios profesionales que participan en estos consejos de planificación, que muchas veces tienen una mirada bastante más estructurada y rígida en relación a la ciudad, y cuando uno plantea algún cambio específico en la normativa en los lugares o en determinados lugares para hacer algún desarrollo en particular, lo terminan viendo como una cuestión de excepción y empiezan, bueno, conflictos con estas instituciones. Hola Eduardo, hola Freddy. Quería consultarles por unas cuestiones que nos están pasando específicamente con la aplicación de instrumentos urbanos en Neuquén, allá en la Patagonia. Tenemos 2 casos de 2 operaciones urbanas, una que se conoce como el Paseo de la Costa, que son aproximadamente 600 hectáreas, en el cual se aplicó y se intentó aplicar una copia del instrumento Puerto Madero, y otra experiencia de otra operación urbana. En este caso son tierras privadas, la que le estoy comentando de esta operación. En la otra operación son tierras públicas de dominio público, dominio privado municipal, que son 600 tierras, un plan de urbanización en la meseta. En el primer caso, digamos, el modelo, se creó una corporación en la cual el capital que se incorpora para empezar a hacer funcionar la corporación era una isla de 32 hectáreas y un aporte equivalente de capital entre la provincia y la municipalidad, que aporta, aparte de los indicadores y del plan, aporta las 32 hectáreas de la isla y un equivalente en valor económico la provincia. El tema que el sistema de financiamiento, el instrumento, ahí veo una especie de, no sé si llamarlo ahora, una especie de contribución por mejora o una especie de captura de plusvalía encubierta, que implicaba que los propietarios de la tierra debían ceder el 25% de la parcela indivisa que iba a someterse al proceso de urbanización
que surgía en realidad de un 16% que era históricamente para espacio verde y reserva fiscal, más un 10% que sí le podríamos llamar una especie de contribución por mejora o de captura de plusvalía, que iban a formar el capital de la corporación para producir como contraprestación el desarrollo urbano. Les cuento un problema específico que en este momento está haciendo fracasar el sistema y el modelo de gestión, que tiene que ver con que si bien primero las tierras se iban a recibir en forma indivisa, no urbanizadas, ahora se están recibiendo lotes de cada proceso que se va desarrollando de urbanización, lotes ya urbanizados, para los cuales la corporación, para transformarlos en recursos para hacer las infraestructuras, tiene que salir a vender por licitación pública. ¿Qué se encuentra con el mercado inmobiliario? Una de las cuestiones que mencionó Freddy, o no sé si este caso fue Eduardo, que no puede competir porque nadie va y los compra, porque tiene que ser el 100% en blanco la operación por estar sometida a un proceso público. Eso está haciendo, por un lado, fracasar la posibilidad de que en el mercado privado inmobiliario se sabe que cuando se escritura se hace figurar valores totalmente diferentes, y con lo cual hay una brutal a veces evasión de impuestos. Y en el caso del otro tiene que ver más con lo que hablábamos de la voluntad política, en la operación del plan de urbanización de la meseta, en la cual se logró la voluntad política de aprobar todo el plan de urbanización que contempla 600 hectáreas, 7 barrios que se va aprobando por barrios que se van creciendo, y con directrices no solo de urbano-ambientales, directrices de gestión social, o sea, de construcción social del hábitat, con todo un foro de cooperativas, mutuales, etcétera, etcétera, que cada una participaban del proceso de distribución de los cupos que les correspondía de tierra, cada una mutual, cooperativa, sindicato, etcétera, etcétera, y una directriz económico-financiera que constituía un fideicomiso privado para una cooperativa desarrollar un pedazo de tierra dentro de ese plan de urbanización, y un fideicomiso público que venía del fondo sojero, que esto, que lo otro, del fondo de coparticipación regalías petroleras, etcétera, etcétera. Todos los instrumentos llegaron al proceso de aprobación por unanimidad, Consejo Deliberante, imagino cómo fue la ley ahora de Buenos Aires, o cómo haber sido el plan urbano ambiental de acá de la ciudad, y después los ejecutivos no tienen, no lo ponen en práctica, o porque no tienen capacidad técnica para gerenciar esos procesos, o porque no tienen, hoy políticamente lo que dicen quienes están gobernando hoy la ciudad, que no quieren que el municipio sea una inmobiliaria, que para eso están los privados, o sea, un poco lo que plantea el Estado chileno, y no hay ningún mecanismo de castigo en cuánto tiempo pasa entre que se aprobó la ordenanza y el Ejecutivo no aplica lo que el mandato de los elegidos por el pueblo, que son el Consejo Deliberante, tienen que hacerlo. No hay castigo, no hay herramientas que puedan establecer tiempos para que eso se ponga en marcha. Si quieren, pasamos a las respuestas para después seguir tomando más preguntas. Hola. Bueno, a mí me parece que la primer intervención de la arquitecta tiene mucho que emparentarse con la intervención de Sergio de recién, es decir, en realidad las dos parecen girar sobre las razones, las causas por las cuales un determinado proyecto sigue adelante o no sigue adelante, y una determinada idea cuaja en un momento político, social, determinado, etcétera, o no, digamos. Entonces la verdad es que me gustaría más que nada emparentarlas y trabajarlas en conjunto. Y en esto, como ustedes saben, no hay una regla, no hay un decálogo donde uno pueda decir, bueno, si pasa esto, pasa lo otro, si pasa esto, este proyecto no sale, etcétera. Eso supone un conjunto de situaciones en el entramado político-social por la cual, que es muy difícil desentrañar, por otro lado, pero que claramente tienen que ver con esta concepción de las intervenciones urbanas, de la planificación urbana, de los instrumentos de gestión en el conjunto más amplio de la política, digamos.
Yo creo que ahí sí uno podría decir, casi como receta, que es que claramente quien sigue entendiendo que la planificación urbana, sus instrumentos, etcétera, son elementos tecnocráticos o técnicos, etcétera, está claramente desvinculando un proceso enormemente más complejo y por lo tanto más cerca del fracaso o de la inacción que quienes entienden de que esto es un proceso social, con las complejidades de un proceso social. No digo que esto esté pasando en Neuquén, no digo que esto esté pasando en otro lado, lo que estoy diciendo es claramente la comprensión de por qué determinados procesos cuajan o no cuajan en determinado momento y siguen o no siguen en determinado momento, es la comprensión de un proceso social político, de un entramado de relaciones, donde ese entramado de relaciones los actores tienen obviamente asimetrías muy fuertes de poder y en determinados momentos de ciertos procesos avanzan y no avanzan, digamos, y es en esas relaciones asimétricas de poder en las cuales uno encuentra las causas o los motivos, digamos. Relaciones asimétricas de poder que tienen que ver obviamente con cómo se construye la agenda, por eso la construcción de la agenda no es solo producto de una voluntad política, y por eso dije la noción de voluntad política es una cosa muy relativa, digamos. La voluntad política se construye a través de una agenda, vuelvo a insistir, muy compleja, en la cual hay también una cantidad importante de imponderables que a veces no manejamos, ¿no? Digo, proyectos sobre Puerto Madero había desde la época de Le Corbusier, cuajó en un momento. Digo, pero proyectos hubo millones, digo, desde el de Mario Roberto Álvarez de extensión del área central, etcétera. Digo. Y esto podría pasar, podría hablar lo mismo de la costanera norte, de 20 millones de lugares o el de las playas ferroviarias, digamos, porque ahora sí y antes no. Digo, ¿cuántos proyectos tenemos en las playas ferroviarias de la ciudad de Buenos Aires? Debe haber más proyectos sobre la playa ferroviaria que sobre cualquier otro lugar de la ciudad de Buenos Aires. Creo que, de nuevo digo, hay que entender esto en esos términos. En el caso de, bueno, en algunos casos que conozco más, esa coyuntura político, social, etcétera, muchas veces vinculadas también con la comprensión de esos procesos y otras veces no tanto con la comprensión, sino con aquello de Borges, ¿no? No me une tanto el amor sino el espanto. Y por lo tanto el miedo de que si no pasa tengo otro conflicto, determinaron de que efectivamente varios proyectos siguieran o no. Siempre hay que mirarlos en esos términos, en procesos, en términos procesuales, digamos. El caso de Rosario, los compañeros rosarinos que están aquí, que veo por allá al final, podrían ayudarme. También hay que entenderlo como un proceso, inclusive ni siquiera como un proceso de los últimos años, de un proceso que en realidad inicia... ¿Cómo se llamaba el presidente de Rosario Central, che? Usandizaga cuando fue intendente y el Vasco, claro, cuando empieza la costa, porque la verdad es que la costa de San... ¿Cómo? No, pero fue el que empezó. La verdad que si yo quiero entender el proceso de la costa de Rosario, no puedo no entender cómo Usandizaga da el primer paso. Digo, para mí es importantísimo eso, digo, porque hay procesos inclusive de no retorno, el de la costa de Rosario es uno. Digo, y eso no se puede ver si no se entiende la historia de ese proceso, ¿no? Y las articulaciones políticas que conllevó ese proceso. Bueno, nada, eso. Yo creo que hay que mirarlo de esa manera mucho más compleja que desde el instrumento en sí o desde desde las características de la factura del instrumento en sí, digamos, ¿no? Bueno, eso es uno. Respecto de los convenios urbanísticos, preguntaba Laura. No sé si en Rosario hubo mucho conflicto con el Colegio de Arquitectos, etcétera. En otros lugares en general yo no entiendo que haya habido un conflicto. Vos hablabas específicamente del colegio, de los profesionales. Nosotros, yo por lo menos no lo tengo registrado, digamos. En realidad, en la medida en que los convenios
por ejemplo, en el caso Morón apareció una negociación muy importante con los profesionales, etcétera, en su momento. Bueno, efectivamente es una mesa de negociación, es una mesa política, entran los profesionales, etcétera, y en ese sentido yo no tengo registro de que haya habido conflictos. No sé en Rosario, pero no, tampoco. Claro. Sí. Que es la ciudad donde aplica el convenio con más extensiones, más, lo estira mucho para aplicarlo, digamos, ¿no? En el caso de Morón también, pero mucho menos, obviamente, y en el caso de otros municipios aparece como más puntualmente. Nosotros lo hemos aplicado en casos muy puntuales y siempre tenemos conflicto con el colegio, en ese sentido, y está dentro de la normativa y en un planteo ahora de revisión de normativa. El planteo de los colegios profesionales que forman parte fundamentalmente, arquitectos e ingenieros, que forman parte del consejo asesor, era cómo ponerle un límite al convenio urbanístico para que no sea una excepción, cuando en realidad el convenio urbanístico es siempre, digamos, tomar el caso particular de desarrollo en ese lugar, con lo cual va a ser siempre una excepción a lo que se viene dando. ¿Serán no necesariamente, puede no ser una excepción, digamos. Pero en ese sentido, claro, bueno, sí, requiere una ordenanza, requiere un replanteo, que una nueva normativa jurídica. Sí, tal cual, pero bueno, ese es el planteo que ellos hacen. O que se basa en algunas otras normas existentes. Sí. Porque se hace un convenio en base a parámetros que ya existen en otras normas. Sí, o a veces la norma indica que cuando hay un disparador de ese tipo es necesario hacer un convenio, ¿no? Si la norma admite cambios. Claro. Digamos, sobre la pregunta, a mí me gustaría también contestar en la línea de lo de Eduardo, es decir, a mí siempre me llamó la atención, digamos, por qué determinadas líneas de trabajo que se abren en una etapa continúan, es decir, durante periodos largos, y hay otras líneas de trabajo que se interrumpen. Es decir, entonces, claro, vos, por ejemplo, preguntabas el tema de las villas. Si a mí me preguntase, digamos, en mi prioridad, dónde estaba el tema de las villas, era prioridad. Es más, había un chiste que en ese momento, como en nuestra oficina estaban siempre los villeros, los de las casas tomadas y qué sé yo, a mí me llamaban Nicaragua, digamos, ¿sí? Al secretario de Obras Públicas lo llamaban Estados Unidos, ¿no? Entonces decían que Magariño, que tenía la oficina entre los dos, era México, pues estaba entre Nicaragua y Estados Unidos. Claro, en ese sentido, por ejemplo, eso era una debilidad política. Es decir, cuando tu gestión está muy sesgada hacia un lugar, digamos, por lo menos en una ciudad donde solo el 10% de los habitantes son pobres, es decir, ese sesgo te juega en contra políticamente. Por lo tanto, digamos, la operación de Puerto Madero en ese sentido nos ayudaba a equilibrar, digamos, aparecía como una especie de discurso más ambiguo, ¿no? Es decir, donde había un paraguas que acompañaba, digamos, la legitimidad de las políticas más sociales. Ahora, claro, por ejemplo, nosotros tuvimos 3 años, ¿no? Y en esos 3 años, por ejemplo, lo que trabajamos fue sobre la propiedad de la tierra. Y llegamos, digamos, antes de irnos, a transferirle la propiedad de la tierra a una mutual de cada villa, que pasaron a ser como mutuales dueñas de la tierra de las villas. No es adjudicarle a cada persona un lote, pero marcaba una cosa, digamos, importante, es decir, que ya el Estado no los podía echar más, porque dejaron de ser ocupantes ilegales y eran como colectivos los propietarios de las villas. Y por eso la Villa 31 hoy está, ¿no? De hecho, el intendente que vino después, que fue el Topadora Domínguez, ¿no? Es decir, les ofrecía plata a la gente para que se vayan de las villas. Entonces, ahí aparece una pregunta, que es cómo garantizar la continuidad de las políticas. Y, digamos, yo lo que creo es que la continuidad de las políticas tiene que ver con el tipo de nexo que se establece con el interlocutor que levanta esa política como su bandera y está dispuesta a continuarla, digamos, en el tiempo, ¿no? Pero claro, en el caso de Puerto Madero aparece una pregunta, y si uno dice, bueno, ¿qué pasó con Avenida de Mayo? Y bueno, Avenida de Mayo de golpe en el 93 le sacaron todos los fondos y los usaron para remodelar el Mercado del Plata. La Avenida de Mayo, dijeron, después fue Corrientes y, digamos,
qué sé yo, decir, bueno, si no estaba terminada, ¿por qué, digamos, no continuaron? Tampoco en Corrientes hicieron operaciones sobre las fachadas y cosas por el estilo. Uno dice, bueno, la otra política del centro, los conventillos. Bueno, la manzana de San Francisco se terminó porque estaban los andaluces de contraparte, y los andaluces se encargaron de seguir hasta que la manzana se terminó. Y de hecho, a la inauguración de la manzana de San Francisco fui yo como un ciudadano de la ciudad, porque no fue ningún intendente ni ningún funcionario de la ciudad, a inaugurar una obra de $6 millones, digamos, de remodelación de un conventillo, ¿no? Con Padelay fue más dramático, ¿no? Es decir, porque supuestamente un gobierno progresista los terminó echando a los que eran dueños del Padelay, que se había escriturado el terreno a su nombre para hacer el centro de la cooperación con España, que todavía estamos esperando a ver si se hace. Y ahora la misma organización volvió a ocupar el Padelay diciendo nosotros somos dueños. Es decir, la transferencia de la propiedad fue un hecho objetivo, digamos. La paradoja es hoy. Es decir, yo hoy opino que la corporación habría que cerrarla. Ya cumplió su cometido, cerró, balance final, le transfiere ganancias a la nación, a la ciudad, y digamos se hace un arqueo, y digamos, la segunda pregunta sería, ¿se le encarga otro proyecto? Bueno, parecería que la línea hoy de interacción entre ciudad y nación hace difícil, digamos, llevar un proyecto en común. No hay ningún funcionario que se anima a dar de baja, digamos, lo que se considera una empresa exitosa. Entonces, ¿por qué, digamos? Es decir, nadie quiere pagar el costo político de cerrarla cuando sería, digamos, lo razonable, ¿no? Entonces ahí hay, me parece, un ejemplo de estas cosas. Es decir, que es, como decía Eduardo, la construcción de la agenda tiene que ver también con la capacidad de la organización social que está dispuesta a tomar esa parte de esa agenda como su bandera y, digamos, y a defenderla. Y en ese punto muchas veces aparecen debilidades, que de lo que habla es que de golpe el Estado toma políticas que a lo mejor no encuentran del otro lado un actor suficientemente potente como para sostenerla. Lo cual también habla de que el Estado tiene una parte de costo propio para que ciertas políticas existan. O sea que hay ciertas líneas de acción que se van a sostener en tanto haya un Estado que tenga voluntad de sostenerlas, porque si no, ni siquiera los propios beneficiarios van a poder ser capaces, digamos, de llevarlas adelante. Y ahí es donde aparece, digamos, la discusión sobre el poder general, es decir, no solamente la asignación a ciertos programas, sino del perfil que tiene el Estado. Y esto también muchas veces tiene que ver con la evolución del imaginario social. Y si no, veamos lo que han sido los resultados de las elecciones en Capital Federal en los últimos 20 años, desde la democracia. Es decir, no he visto nunca una sociedad que andetaran los bandazos, digamos, como la sociedad de esta ciudad. Y por lo tanto, es normal que para una cuestión electoral que va a los bandazos, las políticas urbanas y también hayan expresado esos bandazos. Es decir, digamos, quizá lo que sería más sospechoso es ver cuando hay determinadas políticas que se siguen enunciando, cuando uno sabe con toda claridad que no se van a hacer, ¿no? Es decir, pero esto también, digamos, forma parte de un debate más actual. Bueno, vamos a tomar unas preguntas más. Una pregunta y un comentario, puede ser. Ouvindo las dos exposiciones, salta a vista una comparación, un contrapunto que quisiera explotar entre San Fernando y Puerto Madero. Y ahí el ejercicio sería el siguiente. Supongamos que en Puerto Madero, antes de decir eso, déjame decir, esos ejercicios de formular hipótesis, si algo, es como si mi abuela tuviera ruedas, sería un bus, ¿no? Entonces, pero, bien. Un verde también. Pero obviamente que es un ejercicio por veces difícil, ¿no? Pero la idea es, supongamos que en Puerto Madero se hiciera un proyecto mucho más exclusivo, donde efectivamente no hubiera espacio público, nada de eso, pero si hiciera todo el suelo fuera en leasing, del tipo que se hicieron, por ejemplo, en San Fernando, que es esencialmente un leasing, pero el leasing genera un sobrevalor sobre un espacio bastante exclusivo que efectivamente permite hacer un Robin Hood, ¿no? Como se dice, una operación de subsidio en otra área. Si eso sería viable, se habría alguna posibilidad de pensar que eso sería el mejor de los mundos o el peor de los mundos, ¿no? Estoy pensando solamente cuál sería la alternativa que habíamos discutido, por ejemplo, que hay un costo, por ejemplo, que no está incluido ahí, que sería el costo de que si no hubiera ninguna acción, ¿no?
Eso tiene un costo a la ciudad, que es un costo anual, y eso se ha contabilizado ahí, no sé cómo también entra en esa cosa. El otro punto tiene a ver con una pregunta, que es una cuestión que me parece bastante provocativa y bastante interesante sobre la relación entre planeación urbana, urbanismo y recuperación de plusvalías. ¿Quién precede, si es huevo o la gallina? Si hay que tener un buen plan para poder aplicar instrumentos de recuperación de plusvalías, o si la resistencia y una política de recuperación de plusvalías viabilizan los planes, ¿no? El ejercicio que otra vez que se puede pensar ahí es, supongamos que tuvieran una recuperación de plusvalías absolutas, eso sería a la Henry George. ¿Qué sucedería con los precios del suelo? Los precios del suelo prácticamente se reduciría a cero, ¿no? Porque toda la expectativa de valorización ahora estaría siendo confiscada, si quieres, ¿no? Si yo soy propietario del suelo y ahora para mí ya lo sé que no voy a ganar nada, independiente del uso que se hace del suelo, para mí, si aquí meten mi terreno, vivienda social o meten vivienda de alto lujo, no me hace la menor diferencia, porque ya no hay un instrumento de recuperación de plusvalía que me confisca todo. Eso quiere decir, si yo quiero hacer planeación urbana, quiero hacer reducir, ¿qué es que impide de hacer urbanismo de calidad que nos interesa? Los intereses fundiarios o los intereses del suelo, que obviamente obstaculizan el proceso, en fin, crean resistencias aquí y allí, que todo el final del día es el gran impedimento para que se pueda hacer mejor el urbanismo, ¿no? Entonces, ahí viene entonces, si la política hubiera una política efectiva de recuperación de plusvalía, estaría viabilizando el buen urbanismo. Ahora, por el otro lado, para poder implementar muchos de esos instrumentos, necesita de un buen, como estabas argumentando tú, un buen urbanismo para poder implementar, porque eso es lo que contextualiza toda la introducción de instrumentos. Entonces, quería un poco poner esos dos temas de ahí a discusión que me parece son relevantes para lo que estamos discutiendo. Me gustaría empezar por el segundo, para llegar al primero, digamos. Carlos Matus decía que la planificación es un cálculo que precede y preside la acción. Es decir, que en verdad cálculo y acción, o reflexión, planificación y acción, son caras de la misma moneda. Es muy difícil poder entender eso como procesos separados. Y efectivamente, si el plan está primero, los instrumentos están primero, etcétera, etcétera, es muy difícil poderlo entender en un proceso, como decíamos, en una construcción de agenda, como hablábamos recién, construcción de agenda que en todo caso me gustaría agregar a lo anterior, supone la construcción y reconstrucción de alianzas políticas y sociales permanentes, ¿no? Entonces yo diría de que ese es un proceso donde el huevo y la gallina no se definen como son parte de la misma moneda, son cara de la misma moneda. Yo creo que la definición de Matus en ese sentido para mí siempre fue extraordinaria y los invito a leerlo y a recuperar, sobre todo a recuperar a los intelectuales latinoamericanos de la planificación de la década del 70, digamos, ¿no? A mí me parece que son tipos extraordinarios que este continente tiró a la basura. Matus escribió Estrategia y Plan en el año 72.